Jamás olvidaré sus ojos cuando me di cuenta de quién era realmente. Ese momento en la carretera federal 57, cuando la verdad salió a la luz y sentí que el volante se me resbalaba de las manos. Si alguna vez te has topado con el pasado cuando menos lo esperabas, entenderás por qué esta historia me sigue quitando el sueño. Antes de continuar, si te gustan las historias de la vida real, dale like y suscríbete al canal para más relatos de la carretera como este. Déjame un qué onda en los comentarios y cuéntame desde qué parte de México o el mundo me estás escuchando. Pero regresemos a ese día de octubre, cuando el cielo estaba más naranja que de costumbre, y yo solo quería llegar a Querétaro antes del anochecer. Me llamo Joaquín Rentería, pero en las casetas y con los compañeros del volante, soy el Cuervo. Llevo 19 años manejando tráiler, transportando de todo, desde electrodomésticos hasta material de construcción. Mi Kenworth T680 es mi segunda casa, aunque la primera ya casi ni la conozco. 12, 15 días en carretera, 2 o 3 en casa con Lupita y los chamacos. Así es la vida del trailero. Ese día venía de regreso de Nuevo Laredo, habiendo entregado una carga de autopartes. El patrón me había dado chance de regresar vacío hasta la Ciudad de México, lo que significaba que no tenía hora exacta de llegada y podía tomarme mi tiempo. Aún así, la costumbre de no perder minutos en el camino no se me quita. Venía escuchando El ausente de Julio Preciado, cuando vi al chamaco a un lado de la carretera. Eran como las 5 de la tarde y el sol ya se estaba poniendo. Estábamos a la altura de San Luis Potosí, en un tramo donde no hay mucho, pura carretera recta y algunos cerros pelones a lo lejos. El chavo alzó el brazo haciendo la seña universal de Dame Ride. Traía una mochila mediana, gorra negra y una chamarra que se veía demasiado gruesa para el calor que hacía. No aparentaba más de 20 años. Normalmente no paro. La vida en la carretera te enseña a desconfiar y además las empresas tienen reglas estrictas. No levantar a nadie. Pero algo me llamó la atención de este muchacho. Quizá fue su cara, que tenía algo familiar. O tal vez fue que se veía como mi hijo mayor, Joaquín Jr., a quien no había visto en casi un mes. Pisé el freno poco a poco. El aire de los tanques silbó cuando detuve las 18 ruedas de mi monstruo rojo a unos metros adelante del chavo. Lo vi correr por el espejo. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la soledad, o quizá porque ese día se cumplían exactamente 7 años desde que mi papá había fallecido y andaba más sentimental que de costumbre. ¿Pa dónde vas, mijo?, le pregunté cuando abrió la puerta. A Querétaro, señor, si me hace el favor, respondió sin mirarme directamente. Súbete, pues, yo voy pa México, pero paso por allá. El chamaco subió con un brinco ágil y se acomodó en el asiento del copiloto. Dejó su mochila entre sus piernas, agarrándola como si contuviera oro. Noté que sus zapatos estaban desgastados y llenos de polvo. Gracias, de verdad, dijo después de un momento de silencio. Llevo horas parado y nadie se detenía. No hay de qué. Me llamo Joaquín, pero me dicen El Cuervo. ¿Y tú cómo te llamas? Hubo una pausa que se me hizo eterna. Daniel, contestó finalmente. Me llamo Daniel. Algo en su voz me sonó extraño, como si hubiera pensado mucho antes de decir su nombre. Lo miré de reojo mientras regresaba a la carretera. Tenía la mirada clavada en el parabrisas y los puños cerrados sobre su mochila. ¿Y qué haces tan solo en la carretera, Daniel? ¿No está peligroso para andar pidiendo aventón? Necesito llegar a Querétaro hoy mismo, respondió. Es importante. No quise presionar. En mis años de carretera he aprendido que cada quien trae su historia y no siempre quieren contarla. Prendí la radio otra vez y dejé que la música llenara el silencio. ¿Le importa si bajo un poco la ventana?, preguntó después de un rato. Adelante, está tu casa.
Bajó el vidrio y el viento entró con fuerza, revolviendo su cabello negro que asomaba bajo la gorra. Por un momento, la luz del atardecer le dio directamente en la cara y pude verlo mejor. Tenía cejas gruesas, nariz recta y una pequeña cicatriz cerca del labio superior. Algo en sus facciones me resultaba extrañamente familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Eres de Querétaro?, pregunté para hacer plática. No, señor, solo voy de paso. ¿Y para dónde vas después? Todavía no lo sé. Su respuesta fue cortante, pero luego, como si se arrepintiera de su tono, añadió: depende de lo que encuentre allá. La carretera se extendía frente a nosotros y el cielo se iba tiñendo de un naranja intenso que luego se volvería morado. Pasamos junto a un accidente, una camioneta volcada y varias patrullas con sus luces encendidas. Daniel se tensó visiblemente. Tranquilo, mijo, nosotros vamos bien, le dije interpretando mal su nerviosismo. Estas carreteras están bravas, pero ya llevo tanto tiempo en ellas que las conozco como la palma de mi mano. Él asintió sin decir nada. Sus ojos no se despegaron de las patrullas hasta que las dejamos atrás. ¿Tiene familia, señor Joaquín?, me preguntó de repente, cambiando de tema. Sí, tengo esposa y 3 hijos, 2 chavos y una niña. El mayor tiene más o menos tu edad, yo creo. ¿Los ves seguido? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. No tanto como quisiera. Esta vida te roba tiempo con los tuyos. Cuando mis chamacos eran chiquitos, a veces pasaba tanto tiempo fuera que cuando regresaba, el más pequeño no me reconocía y lloraba cuando lo cargaba. Daniel me miró por primera vez directamente. Sus ojos eran de un café claro, casi ámbar, y tenían una intensidad que me desconcertó. ¿Y no ha pensado en cambiar de trabajo?, preguntó con una seriedad impropia para su edad. Me reí un poco. Claro que sí, mijo. 1000 veces. Pero, ¿qué más sé hacer? Este volante me ha dado para mantener a mi familia, para que mis hijos estudien. El mayor ya está en la universidad. ¿Qué estudia? Ingeniería civil, contesté con orgullo. Va a ser el primer profesionista de la familia. Daniel asintió y volvió a mirar por la ventana. El silencio regresó, pero ya no se sentía tan incómodo. Paramos en la gasolinera El Jabalí, cerca de San Felipe. Le ofrecí comprarle algo de comer, pero solo aceptó un refresco y unas papas. Mientras llenaba el tanque, lo observé caminar hacia los baños. Había algo en su manera de moverse que también me resultaba familiar. Cuando regresó, noté que se había mojado el pelo y ya no traía la gorra. ¿Cuánto falta para Querétaro?, preguntó mientras volvíamos a la carretera. Unas 3 horas, si el tráfico nos respeta. Gracias por llevarme, de verdad. No sabe lo importante que es para mí llegar hoy. ¿Puedo preguntar qué hay de especial en Querétaro? ¿Vas a ver a algún familiar?, dudó antes de responder. Algo así. Voy a resolver un asunto pendiente. El sol ya se había ocultado por completo y la oscuridad envolvía la carretera. Solo las luces de los vehículos que pasaban iluminaban ocasionalmente el interior de la cabina. En ese ambiente más íntimo, Daniel pareció relajarse un poco. ¿Le gusta ser trailero, señor Joaquín? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Tiene sus cosas buenas, respondí después de pensarlo. La libertad, los paisajes, conocer lugares, pero también tiene su lado duro, la soledad, los peligros, estar lejos de la familia. Hice una pausa. Hay días en que extraño tanto a mis chamacos que me duele el pecho. ¿Y ellos lo extrañan a usted? Otra pregunta que dolía. Quiero creer que sí, contesté sinceramente. Aunque ya casi no los conozco, crecieron mientras yo estaba en la carretera. A veces siento que soy un extraño en mi propia casa,
Daniel asintió como si entendiera perfectamente. Mi papá también viajaba mucho, dijo en voz baja. Casi nunca estaba en casa. Era la primera vez que compartía algo personal. Me animé a seguir la conversación. ¿Y cómo te llevabas con él? No lo sé realmente. No lo conocí lo suficiente. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Estaría mi Joaquín Jr. diciendo lo mismo de mí a algún desconocido? Es difícil, continuó Daniel. Crecer con un padre que es más una idea que una persona real. Sus palabras me golpearon fuerte. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el rugido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. ¿Tu papá sigue? Dejé la pregunta en el aire. Vivo, sí, respondió secamente. Pero no tenemos contacto. Lo siento. No lo sienta. Fue su decisión. La amargura en su voz era palpable. Me pregunté qué historia habría detrás de esas palabras. Pasamos por un retén militar cerca de San Juan del Río. Vi cómo Daniel se tensaba nuevamente, hundiéndose un poco en el asiento. Tranquilo, le dije. Es rutina. Solo piden la documentación del vehículo y a veces revisan la carga. Pero voy vacío. Un soldado joven nos hizo señas para detenernos. Bajé la ventanilla y le entregué mis papeles. Miró dentro de la cabina y saludó con un movimiento de cabeza. ¿El joven es familiar suyo?, preguntó. No, le estoy dando aventón hasta Querétaro, contesté con naturalidad. El soldado miró a Daniel, quien mantenía la vista baja. ¿Tienes identificación?, le preguntó directamente. Daniel sacó una credencial de su bolsillo y se la entregó. El soldado la examinó con cuidado, miró nuevamente a Daniel y luego le devolvió la credencial. Todo en orden. Que tengan buen viaje, dijo, devolviéndome también mis documentos. Cuando nos alejamos del retén, noté que Daniel respiraba profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento. «Todo bien, mijo. Te pusiste pálido». «Sí, todo bien. Solo... no me gustan los retenes». Decidí no insistir, pero su nerviosismo me intrigaba cada vez más. ¿Quién era realmente este chamaco? ¿Estaría huyendo de algo o de alguien? Cuando pasamos el letrero que indicaba la entrada a Querétaro, Daniel se enderezó en su asiento. «¿Dónde te dejo exactamente?», le pregunté. «En la central de autobuses estaría bien». «¿Vas a tomar otro camión?» «Tal vez», respondió vagamente. «Primero necesito verificar algo». La ciudad estaba iluminada y había bastante tráfico a pesar de la hora. Mientras nos acercábamos al centro, Daniel comenzó a buscar algo en su mochila. Sacó un papel doblado y lo miró fijamente. «¿Conoce la colonia San Javier?», preguntó de repente. «Sí, está cerca de aquí. ¿Quieres que te lleve ahí mejor?». Dudó un momento. «Si no es mucha molestia». «Para nada». «¿Qué calle buscas?». «Robles, número 247». El corazón me dio un vuelco. Esa dirección era imposible. Debía ser una coincidencia. «¿Estás seguro de esa dirección?», pregunté con la voz un poco temblorosa. «Completamente», respondió, mirándome con curiosidad. «¿La conoce?». No respondí de inmediato. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Robles 247 era la dirección de la casa de mi suegra, donde Lupita y los niños se habían mudado hace 3 años, cuando decidimos rentar nuestra casa para tener un ingreso extra. «Sí, la conozco», dije finalmente. «¿Puedo preguntar a quién vas a buscar ahí?». Daniel apretó el papel en su mano. Por un momento pensé que no me respondería, pero luego dijo: «A mi madre». «¿Tu madre?», repetí sintiendo que algo no encajaba. «¿Cómo se llama?». «Guadalupe Hernández», respondió mirándome directamente a los ojos. «Pero todos le dicen Lupita». El mundo pareció detenerse. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Lupita era el nombre de mi esposa. Pero eso no podía ser.
Tenía que ser otra Lupita, otra coincidencia. ¿Y tu apellido completo cuál es?, pregunté con un hilo de voz. Rentería Hernández. Tuve que orillar el tráiler. Las piernas me temblaban y sentía que no podía respirar. Me giré para mirarlo bien, para realmente verlo, y entonces lo vi claro como el agua, los mismos ojos de mi padre, la forma de la nariz igual a la mía, esa cicatriz en el labio que se había hecho a los 8 años cuando se cayó de la bicicleta. «Joaquín», dije casi en un susurro. «Joaquín Junior». Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. «Hola, papá». Me quedé sin palabras. Mi propio hijo había estado sentado a mi lado durante horas y no lo había reconocido. O tal vez sí, pero no quise verlo. Mi mente era un torbellino de preguntas, pero ninguna lograba salir de mi boca. «¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?», logré preguntar finalmente, con la voz quebrada. Joaquín Junior desvió la mirada hacia la ventana. «Quería saber quién eras realmente», respondió. «Quería conocer al hombre, no al padre que aparece 3 días al mes con regalos y luego desaparece». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No había reproches en su tono, solo una verdad cruda que me dolía reconocer. «Hijo», comencé, pero me interrumpió. «Por favor, no te disculpes ahora», dijo. «No es por eso que estoy aquí». Un silencio pesado llenó la cabina. Afuera, los coches pasaban iluminando momentáneamente nuestros rostros tensos. Puse en marcha el tráiler nuevamente. Necesitaba hacer algo con mis manos. «¿Tu mamá sabe que estás aquí? ¿Sabe que te fuiste a buscarme?» «No», respondió. «Ella cree que estoy en un viaje de la universidad con amigos». «¿Y cómo supiste dónde encontrarme?» «Llamé a don Ramiro, tu patrón. Le dije que era una emergencia familiar y necesitaba localizarte. Me dio tu ruta». Otro silencio. Tantas preguntas agolpándose en mi cabeza. «¿Por qué ahora, hijo?» Después de tanto tiempo, Joaquín Junior respiró profundo antes de responder. «Porque necesito respuestas, papá. Respuestas que solo tú puedes darme». Algo en su tono me alarmó. No era solo el reclamo del hijo al padre ausente. Había algo más, algo grave. ¿Qué tipo de respuestas? ¿Sobre quién eres realmente? Fruncí el ceño, confundido. «No entiendo, hijo». «Hace 3 semanas encontré unas cartas en el ático de la abuela», dijo, mirándome directamente. «Cartas que enviaste desde Tijuana hace 15 años». Mi corazón dio un vuelco. Sabía exactamente de qué cartas hablaba, y el simple hecho de mencionarlas me hizo sentir que el aire se volvía denso e irrespirable. Esas cartas no deberían... Me detuve, sin saber cómo continuar. ¿No deberían existir? ¿No deberían haber sido encontradas? La voz de mi hijo tenía un filo que nunca había escuchado antes. «Pues existen, papá, y las encontré». Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Esas cartas pertenecían a una vida que había enterrado hace años, a una versión de mí mismo que había intentado olvidar. «Hijo, hay cosas de mi pasado que... ¿Qué, papá? ¿Que son complicadas? ¿Que son mejor no hablarlas?», me interrumpió. «Toda mi vida ha sido un fantasma. Vienes, te vas, y apenas te conozco, y ahora descubro que ni siquiera sé quién eres realmente». Tomé la salida hacia la colonia San Javier. Las calles estaban más vacías a esta hora, y las luces amarillas de los postes creaban sombras largas y distorsionadas. «No aquí», dije finalmente. «Este no es lugar para hablar de esto. Vamos a un lugar tranquilo». En lugar de seguir hacia la casa de mi suegra, tomé un desvío hacia el Parque Bicentenario. A esta hora estaría casi vacío, pero al menos podríamos hablar sin el ruido del motor y con más espacio que la cabina del tráiler. Estacioné en un área donde cabía el tráiler sin problemas.
Apagué el motor y el silencio nos envolvió, interrumpido solo por el ocasional paso de algún coche en la avenida cercana. Esas cartas, comencé sintiendo la boca seca. Fueron escritas en otro momento de mi vida, hijo. ¿Otro momento? Su voz sonaba incrédula. ¿Te refieres al momento en que trabajabas para el Tigre Mendoza? ¿Cuándo cruzabas mercancía por la frontera? ¿Cuándo te llamabas el fantasma en lugar de el cuervo? Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. ¿Cómo podía saber tantos detalles? Las cartas no mencionaban todo eso. ¿Qué más encontraste además de las cartas? Pregunté temiendo la respuesta. Un celular viejo, logré cargarlo y revisar los mensajes, y una libreta con nombres, fechas, cantidades. Hizo una pausa. Y fotos, papá. Fotos tuyas con gente que después vi en las noticias, gente que ahora está muerta o en la cárcel. Me pasé la mano por la cara sintiendo el peso de un pasado que creía enterrado para siempre. Hijo, tienes que entender que esa vida quedó atrás hace mucho tiempo. Antes de que nacieras, yo... Tenía 5 años cuando enviaste esas cartas, papá. Me cortó. Ya había nacido. Y según las fechas de los mensajes en el celular, seguiste en eso hasta que yo tenía casi 10. Tenía razón y no podía negarlo. La cronología no mentía. Tienes razón, admití finalmente. Te mentí sobre eso. A ti, a tu mamá, a todos. Pero lo dejé, hijo. Juro por Dios que lo dejé completamente. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué lo dejaste si parecía que te iba tan bien? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba eso. ¿Qué clase de pregunta es esa? Lo dejé porque era peligroso, porque era ilegal, porque no quería terminar muerto o en la cárcel, lejos de ustedes. Pero ahora igualmente estás lejos de nosotros, replicó con amargura. La diferencia es que antes ganabas 10 veces más. Me quedé sin palabras. ¿Mi hijo me estaba reprochando haber dejado el crimen organizado? No puedo creer lo que estoy escuchando, dije, sintiendo una mezcla de indignación y dolor. ¿Preferirías tener un padre narco? ¿Es eso? No, exclamó, golpeando el tablero con la palma de la mano. Lo que preferiría es entender por qué dejaste algo donde ganabas tanto para convertirte en un trailero que apenas ve a su familia y apenas gana para mantenernos. Entender por qué vivimos como vivimos cuando yo qué, lo presioné. Cuando tú tenías tanto dinero escondido, terminó en voz baja. Me quedé helado. El aire pareció espesarse a mi alrededor. ¿Qué sabes tú de eso? Lo suficiente, respondió, sosteniendo mi mirada. Encontré las coordenadas, papá. Estaban en clave en la última página de la libreta. No soy estúpido, sé lo que significan esos números. Mi mente trabajaba a toda velocidad. La libreta, esa maldita libreta que debía haber quemado hace años. Las coordenadas de un lugar en la Sierra de Querétaro, donde había enterrado una parte del dinero que gané en mis años con el cártel. Un seguro, lo llamaba yo entonces, por si las cosas salían mal. Hijo, ese dinero está maldito, dije con voz grave. Está manchado de sangre. Juré nunca tocarlo. ¿Y por eso preferiste que pasáramos necesidades? Su voz se quebró. ¿Sabes lo que es ver a tu madre llorando porque no alcanza para pagar las colegiaturas, o tener que pedir prestado para las medicinas de la abuela? Todo mientras hay un tesoro enterrado en algún lugar. No es un tesoro, hijo, es una maldición. Ese dinero no nos pertenece. Entonces, ¿a quién le pertenece? A los muertos, a los que te perseguían. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Mi hijo me miraba con una mezcla de dolor, ira y confusión que me partía el alma. ¿Por eso viniste a buscarme?, pregunté finalmente. ¿Por el dinero? La expresión de Joaquín Jr. cambió. Por un momento vi dolor en sus ojos, como si mi pregunta lo hubiera herido profundamente.
Vine porque quería entender quién eres realmente, respondió después de un momento. El dinero solo me hizo darme cuenta de que nunca te conocí de verdad. Nos quedamos en silencio un largo rato. Las luces de los coches que pasaban ocasionalmente iluminaban su rostro joven que tanto se parecía al mío a su edad. Hay cosas de las que no estoy orgulloso, hijo, dije finalmente. Cosas que hice cuando era joven y estúpido. Cuando creía que el dinero fácil era la respuesta a todo. ¿Qué cosas, papá? Necesito saber la verdad. Toda la verdad. Respiré profundo. Nunca había hablado de esto con nadie, ni siquiera con Lupita, que solo sabía una versión muy suavizada de mi pasado. Empecé como chofer, comencé. Solo transportaba mercancía de un lado a otro, no hacía preguntas, no miraba lo que llevaba. El dinero era bueno y eso era todo lo que me importaba. Joaquín Jr. escuchaba atentamente, sin interrumpir. Pero poco a poco fui ganándome la confianza de la gente para la que trabajaba. Me dieron más responsabilidades. Ya no era solo transportar, sino también coordinar, contactar con gente, resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? El tipo de problemas que es mejor no conocer, hijo, respondí, sintiendo un escalofrío. Nunca lastimé a nadie directamente. Eso puedo jurártelo. Pero sabía lo que pasaba, sabía en qué estaba metido. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. ¿Y por qué lo dejaste realmente?, preguntó después de un momento. La verdad. Cerré los ojos, reviviendo el momento exacto en que decidí que tenía que salir. Fue por ti, dije con la voz quebrada. Un día llegué a casa después de un viaje. Tú tenías 9 años. Estabas dormido y me acerqué a verte. Tenías fiebre y murmurabas cosas en sueños. Me senté a tu lado y te puse la mano en la frente. Abriste los ojos un momento. Me miraste y dijiste, quiero ser como tú cuando sea grande, papá. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. Esa noche no pude dormir. Pensaba en lo que significaría que fueras como yo, en lo que yo me había convertido, y supe que tenía que salir, que tenía que cambiar por ti, por tu hermano, por tu hermana que venía en camino. Joaquín Jr. también tenía los ojos húmedos. Hablar con el Tigre Mendoza no fue fácil, continué. Nadie sale de ese mundo así como así. Tuve que negociar. Tuve que pagar y tuve que prometer que nunca hablaría de lo que sabía, de lo que había visto. ¿Y el dinero? El dinero era mi seguro, admití. Una parte de lo que había ganado que logré esconder. Si algo salía mal, si venían por mí, ese dinero sería para ustedes, para que tu madre pudiera sacarlos adelante. Pero si todo iba bien, ese dinero se quedaría enterrado para siempre. ¿Por qué no usarlo para comenzar de nuevo? Para darnos una mejor vida. Porque no quería construir nuestro futuro sobre esa base, hijo. Porque cada peso de ese dinero está manchado. Porque quería que ustedes crecieran sabiendo que su padre se ganaba la vida honradamente, aunque fuera con sudor y sacrificio. Pero nos abandonaste, dijo con amargura. Estabas tan ocupado siendo honrado que te olvidaste de ser padre. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Tienes razón, reconocí. Quise compensar mi pasado trabajando el doble, siendo el empleado más dedicado, el más puntual, el que nunca dice que no a un viaje. Y en el camino los perdí a ustedes. No nos perdiste, papá, dijo en voz baja. Solo nunca estuviste realmente ahí. ¿Y ahora qué, hijo?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué piensas hacer con todo esto que sabes? Joaquín Jr. miró por la ventana hacia el parque oscuro y silencioso. No lo sé, respondió honestamente.
Una parte de mí quiere olvidar todo lo que encontré, volver a la universidad y seguir con mi vida como si nada. Pero ¿otra parte qué? Otra parte piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Mamá podría dejar de trabajar doble turno. Esteban podría ir a esa escuela de música que tanto quiere. Sofía tendría la operación que necesita sin tener que esperar años en lista de espera. Me tensé al escucharlo. ¿Operación? ¿De qué operación hablas? Joaquín Jr. me miró sorprendido. ¿No lo sabes? Sofía necesita una cirugía en la columna. Tiene escoliosis severa. Mamá no quería preocuparte. Dijo que encontraría la manera de pagarlo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi pequeña Sofía, mi princesa de 12 años, necesitaba una operación y yo ni siquiera lo sabía. ¿Qué clase de padre era? No tenía idea, murmuré, sintiendo que me faltaba el aire. Hay muchas cosas que no sabes, papá, dijo con tristeza, porque nunca estás ahí para saberlas. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la noche era tranquila, con apenas el sonido de algunos grillos y el viento suave entre los árboles. Ese dinero... Comencé sin saber bien qué iba a decir. No quiero que pienses que vine a buscarte por eso, me interrumpió. Sí, lo encontré, sí, pensé en él, pero vine porque necesitaba respuestas, necesitaba conocer la verdad sobre ti. ¿Y ahora que la conoces? ¿Qué piensas de tu padre? Joaquín Jr. se tomó su tiempo para responder. Pienso que eres un hombre complicado, papá. Un hombre que cometió errores, que tomó decisiones difíciles, algunas buenas, otras malas. Un hombre que quiso proteger a su familia a su manera, aunque esa manera significara estar lejos de ella. Sus palabras me conmovieron profundamente. No había condena en ellas, solo una comprensión madura que no esperaba de alguien tan joven. No sé si puedo ser el padre que mereces, hijo, dije con sinceridad. He estado tanto tiempo en la carretera que no sé cómo ser otra cosa. No te estoy pidiendo que cambies de repente, respondió. Solo quisiera que fueras más presente. Que cuando estés en casa realmente estés ahí, no solo físicamente. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Y sobre ese dinero, continuó, dudando. Sé que piensas que está maldito, pero ¿y si pudiéramos usarlo para algo bueno? Para ayudar a Sofía, para que mamá descanse, para construir algo positivo. La idea me inquietaba. Ese dinero representaba todo lo que había querido dejar atrás. Pero por otro lado, pensar en mi hija necesitando una operación, en Lupita trabajando hasta el agotamiento. Necesito tiempo para pensar en eso, hijo, respondí finalmente. No es una decisión que pueda tomar a la ligera. Lo entiendo. Pero hay algo que sí puedo decidir ahora mismo, añadí mirándolo a los ojos. Voy a estar más presente. Voy a hablar con Ramiro. Voy a pedir rutas más cortas, menos días fuera. Quizá gane menos, pero estarás ahí, completó mi hijo con una pequeña sonrisa. Estaré ahí, confirmé. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Una barrera invisible que había estado ahí durante años comenzó a desmoronarse. Deberíamos ir a casa, dijo Joaquín Jr. Mamá se va a sorprender de vernos llegar juntos. ¿Se va a desmayar?, respondí, logrando sonreír un poco. Y luego me va a matar por no haberle avisado que venías. Le diremos que fue una sorpresa. ¿Y lo de las cartas? ¿El celular? ¿Todo lo que encontraste? Mi hijo se quedó pensativo un momento. Por ahora quedará entre nosotros, decidió. Mamá ya tiene suficientes preocupaciones. Asentí, agradecido. Puse en marcha el motor del tráiler y salimos del parque rumbo a la casa de mi suegra. «Papá», dijo Joaquín Jr. mientras avanzábamos por las calles de Querétaro. «Hay algo más que deberías saber».
¿Qué cosa, hijo? No vine solo a Querétaro. Lo miré extrañado. ¿A qué te refieres? Alguien me siguió, dijo con un tono que me puso en alerta. Alguien que también sabe sobre las cartas, sobre el dinero. ¿Quién? Pregunté, sintiendo que el miedo me trepaba por la espalda como una araña helada. Recibí mensajes, papá, amenazas. Alguien que dice que ese dinero le pertenece. Alguien que se hace llamar el Jaguar. El nombre me golpeó como un rayo. El Jaguar. El hermano menor de El Tigre, Mendoza. El hombre que juró vengarse después de que su hermano fuera capturado y sentenciado a cadena perpetua. Hijo, mi voz salió apenas como un susurro. Si el Jaguar está tras de ti, estamos en grave peligro. Lo sé, respondió, y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. Por eso necesitaba encontrarte, no solo por las respuestas, sino porque creo que vienen por nosotros, por todos nosotros. El camino hacia la casa de mi suegra nunca se me había hecho tan largo y angustioso. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender cómo el Jaguar podría haber encontrado a mi hijo después de tantos años. ¿Exactamente qué decían esos mensajes?, pregunté mientras tomaba una desviación para evitar las calles principales. El primero llegó hace 3 semanas, respondió Joaquín Jr., sacando su celular. Decía, el pasado siempre regresa. Pregúntale a tu padre por el fantasma. Y luego, unos días después, recibí otro. Lo que está enterrado en la sierra tiene dueño y no es tu padre. El Jaguar reclama lo suyo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nadie sabía de ese dinero enterrado, ni siquiera Lupita. ¿Algo más? El último llegó hace 2 días, continuó mi hijo. Tenía una foto adjunta. Me mostró la pantalla. La imagen me heló la sangre. Era una foto de nuestra casa, con Lupita y Sofía saliendo al patio. Había sido tomada recientemente. Por Dios, murmuré. Los están vigilando. El mensaje decía, última oportunidad. Encuentra a tu padre y las coordenadas, o tu familia pagará por sus deudas. El Jaguar nunca olvida. Apreté el volante con fuerza. La rabia, el miedo y la culpa se mezclaban en mi interior. Por eso viniste a buscarme, dije, entendiendo finalmente la urgencia de mi hijo. Sí, al principio solo quería respuestas, pero cuando llegaron las amenazas, supe que todos estábamos en peligro. ¿Por qué no acudiste a la policía? Joaquín Jr. me miró como si hubiera dicho una locura. ¿Y contarles qué? Que mi padre escondió dinero del narco hace 15 años y ahora nos amenazan. ¿Crees que nos ayudarían o que te arrestarían primero? Tenía razón. La policía no era una opción. Tenemos que sacar a tu madre y tus hermanos de esa casa, dije finalmente. Si los están vigilando, no es seguro que permanezcan allí. Estábamos a pocas cuadras de la casa cuando noté un auto negro en mi espejo retrovisor. No voltees, pero creo que nos están siguiendo, dije en voz baja. Un Jetta negro, 2 cuadras atrás. ¿Qué hacemos? Cambio de planes. No podemos ir directamente a la casa. Si nos siguen, pondríamos a todos en peligro. Giré bruscamente en la siguiente esquina. El Jetta también giró, confirmando mis sospechas. Tomé mi celular y se lo pasé a Joaquín Jr. Llama a tu madre. Dile que tome a tus hermanos y algunas cosas básicas, y que se vayan inmediatamente a casa de tu tía Carmen. Que no diga a nadie dónde va. Mi hijo marcó rápidamente. Mientras él hablaba con Lupita, yo trataba de perder al Jetta entre el tráfico nocturno de Querétaro. Mamá está asustada, dijo Joaquín Jr. después de colgar. Pero va a hacer lo que dijiste. ¿Y nosotros, papá? ¿Cuál es el plan? Tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Vamos por el dinero. ¿Qué? Pensé que nunca querías tocarlo. Y no quiero.
pero si es la única manera de mantenerlos a salvo, lo haré. El Jetta seguía tras nosotros mientras tomábamos la carretera federal 57 en dirección a San Juan del Río. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Joaquín Jr. A la sierra, donde está enterrado el dinero. Si van a perseguirnos, al menos que sea lejos de tu madre y tus hermanos. Mientras conducía, le pedí que revisara la guantera. Hay una pistola, sácala. Joaquín Jr. me miró sorprendido, pero hizo lo que le pedí. Sacó la beretta 9 mm que había mantenido oculta durante años. ¿Siempre has tenido esto? Desde que dejé el negocio, nunca la he usado, pero siempre supe que el pasado podría alcanzarme algún día. Después de una hora de camino, llegamos a un cruce donde comenzaba el camino de terracería hacia la sierra. Aquí es donde se complica, dije. No podemos subir con el tráiler, tendremos que seguir a pie. Detuve el tráiler a un lado del camino. El Jetta se detuvo a unos 50 metros de nosotros, con los faros encendidos apuntando hacia el tráiler. Las puertas del Jetta se abrieron y descendieron 2 hombres. El alto llevaba algo en la mano que brilló con la luz de la luna. Un arma. «Escucha, hijo», dije en voz baja. «Vamos a bajar y caminar hacia el sendero que sube a la sierra. Si nos siguen, mantendremos la distancia. Conocemos el camino, ellos no». Descendimos del tráiler y comenzamos a caminar hacia el sendero que subía por la ladera de la montaña. Como esperaba, los 2 hombres comenzaron a seguirnos. Después de 15 minutos de ascenso, escuché una voz detrás de nosotros. «¡Rentería!», gritó uno de los hombres. «Sabemos que eres tú, fantasma. No tiene caso que sigas subiendo». Me detuve y me volví lentamente. «¿Quién eres?», grité en respuesta. «¿Qué quieres?». «Sabes muy bien lo que queremos, el dinero que le robaste a la familia Mendoza». «Yo no robé nada. Ese dinero era mi pago por años de trabajo». El hombre soltó una risa cruel que resonó en la montaña. «¿Tu pago?». El tigre tenía otros planes para ese dinero antes de que lo traicionaras. Yo no traicioné a nadie. Simplemente me salí. Tenía derecho a hacerlo. Nadie se sale sin pagar un precio, fantasma. Y tú nunca pagaste. Hasta ahora. «¿Quién eres?», volví a preguntar. El hombre alto dio un paso adelante y la luz de la luna iluminó su rostro. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Soy Gabriel Mendoza, el Jaguar, y he esperado 15 años para este momento». «Bien, Gabriel», dije, tratando de mantener la calma. «Si es el dinero lo que quieres, te llevaré a él. Pero deja a mi hijo fuera de esto. Él no tiene nada que ver». Gabriel sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Al contrario, Rentería, tu hijo tiene todo que ver. Fue él quien nos llevó hasta ti, ¿no es así? Si lo que quieres es el dinero, no hay necesidad de amenazas. Te lo entregaré, todo. Y después nos dejarás en paz a mí y a mi familia. El dinero es solo una parte de lo que quiero, fantasma. La otra es justicia, por mi hermano, que está pudriéndose en una prisión gracias a tu cobardía. Yo no tuve nada que ver con su captura. Me fui mucho antes de que eso sucediera». «¡Mentira!», gritó Gabriel. «Sabemos que hiciste un trato con la DEA. Información a cambio de inmunidad. La acusación me dejó helado. No porque fuera cierta, sino porque entendí que Gabriel realmente creía eso. Eso no es verdad. Nunca hablé con la DEA ni con nadie. Me salí pagando mi parte a tu hermano, y él lo aceptó. Lo que pasó después no tuvo nada que ver conmigo. Sigue mintiendo, fantasma. No importa. Esta noche saldaremos cuentas de una forma u otra». «Vamos a seguir subiendo», le dije a mi hijo en voz baja. «El lugar está cerca». Reanudamos la marcha, escuchando los pasos de Gabriel y su acompañante detrás de nosotros. «¿Falta mucho?», preguntó Joaquín Jr. después de unos minutos. «No, ya casi llegamos».
¿Ves aquella formación rocosa más adelante? La que parece un águila con las alas extendidas. Es impresionante, murmuró. El dinero está enterrado justo en la base, del lado este, bajo una roca plana. Cuando llegamos a la formación, Gabriel y su acompañante estaban a unos 15 metros de distancia. Encontré la roca que recordaba, plana, con una pequeña marca en forma de cruz que yo mismo había grabado años atrás. «Ayúdame a moverla», le pedí a mi hijo. Entre los dos logramos desplazar la pesada roca, revelando un hueco en el suelo. Allí estaba la caja metálica sellada, cubierta por años de tierra y polvo. «Ábrela», ordenó Gabriel cuando se acercó. Saqué la navaja multiusos de mi mochila y forcé la cerradura oxidada. Dentro había varios paquetes envueltos en plástico negro. «Ahí lo tienes, aproximadamente $1,500,000. Todo tuyo». El acompañante de Gabriel comenzó a transferir los paquetes a una mochila. «Bien, ya tienes lo que viniste a buscar», dije. «Ahora déjanos ir». «¿Realmente crees que esto termina aquí?», preguntó con desprecio. «Después de 15 años de búsqueda, hicimos un trato, el dinero a cambio de nuestra libertad». «Nunca hubo tal trato, fantasma. Solo dije que el dinero era parte de lo que quería. La otra parte es justicia». Vi cómo levantaba su arma, apuntando directamente a mi pecho. El tiempo pareció ralentizarse. En un movimiento fluido, empujé a Joaquín Jr. hacia un lado, mientras sacaba la bereta de mi cintura. El disparo de Gabriel resonó en la montaña, pero falló por centímetros. Mi propio disparo, sin embargo, encontró su objetivo. Gabriel se tambaleó hacia atrás, sorprendido, llevándose una mano al hombro donde le había alcanzado. Su acompañante reaccionó rápidamente, disparando en nuestra dirección. Jalé a mi hijo detrás de una roca mientras las balas rebotaban en la piedra. «Corre hacia aquel grupo de rocas», le grité, señalando una formación a unos 20 metros. «Yo te cubro». Disparé 2 veces más para mantener a los hombres agachados mientras Joaquín Jr. corría hacia el refugio. Luego me moví también, justo cuando una bala impactaba donde había estado segundos antes. «¿Estás bien?», pregunté a mi hijo cuando llegué junto a él. «Sí. ¿Y tú?». «Estoy bien», dije, aunque sentía un dolor punzante en el brazo izquierdo. Una bala me había rozado. Nos quedamos en silencio, escuchando. Gabriel y su acompañante parecían estar discutiendo en voz baja. «¡Rentería!», gritó finalmente Gabriel. «Esto no ha terminado. Puedes correr, pero te encontraremos. A ti y a toda tu familia». «¿Tienes el dinero, Gabriel?», respondí. «Llévalo y déjanos en paz». «La violencia apenas comienza, fantasma». Escuché movimiento y me arriesgué a mirar. Gabriel y su acompañante estaban retrocediendo, llevándose la mochila con el dinero. Pero sabía que esto no era el final. «Tenemos que movernos», le dije a mi hijo. «Conozco otro camino para bajar de la montaña, por el lado oeste». Comenzamos a movernos entre las rocas, manteniéndonos agachados. De repente escuché un grito de dolor. Gabriel estaba en el suelo, sujetándose la pierna. Parecía haberse caído en el terreno rocoso. «Esta es nuestra oportunidad», susurré. «Vamos». Aceleramos el paso, alejándonos de la escena. Después de casi media hora de descenso cuidadoso, llegamos a un área donde podíamos ver las luces de un pequeño pueblo en la distancia. Esa noche, refugiados en una pequeña posada de San Pedro Huimilpan, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Ya no más huir, ya no más esconderse. A la mañana siguiente, mi hijo me preguntó: «Papá, ¿crees que esto terminará algún día?». «No lo sé, hijo, pero sé que, pase lo que pase, de ahora en adelante estaremos juntos». Y así fue.
Reunidos con Lupita, Esteban y Sofía en casa de mi cuñada, les conté toda la verdad, y aunque hubo lágrimas y reproches, también hubo comprensión y perdón. 2 semanas después, mientras trabajaba en el taller mecánico de un amigo, recibí una llamada de Gabriel. «Te quedan 2 semanas de vida, fantasma. Disfrútalas con tu familia. No me dejé intimidar». Esa misma tarde, llamé a Salvador Ortega, un viejo contacto en la Policía Federal, uno de los pocos hombres honestos que conocí. 3 días después, me encontraba contando toda mi historia a Salvador y 2 agentes más. Les di nombres, fechas, lugares, rutas, todo lo que sabía sobre la operación de los Mendoza. «Esto es suficiente para armar un caso contra Gabriel», dijo Salvador. «Pero tendrás que testificar, y sabes lo que eso significa». Lo sabía. Significaba entrar al programa de protección a testigos, un nuevo comienzo, en un lugar diferente. Cuando se lo expliqué a mi familia, lo entendieron y lo apoyaron. «Siempre estaremos juntos, papá», dijo Joaquín Jr. «No importa dónde». 1 mes después, Gabriel Mendoza fue arrestado. La información que proporcioné fue crucial para desmantelar lo que quedaba de su operación. Así que aquí estamos, 5 años después, en esta pequeña ciudad estadounidense, bajo nombres diferentes. Esteban es el mejor guitarrista de su escuela. Sofía ya no necesita el corsé después de su cirugía. Y Joaquín Jr. está terminando su carrera de ingeniería civil. Y Lupita sigue siendo el pilar que mantiene nuestra familia unida. Solo me dijo, la noche antes de dejar México, «Por fin estaremos todos juntos». Eso es todo lo que siempre quise. Yo ya no manejo tráiler. Ahora soy mecánico, con horarios fijos y fines de semana libres. Estoy en casa todas las noches para la cena familiar. Estoy presente. A veces, cuando miro por la ventana hacia las montañas que rodean nuestra nueva ciudad, pienso en El Guardián, esa formación rocosa en la Sierra de Querétaro, donde enterré más que dinero. Enterré una vida de errores, de ausencias, de miedos. Y aunque extraño México, sé que tomamos la decisión correcta. Porque al final, lo único que realmente importa es la familia. Y la mía, por fin, está completa. Hoy, mientras veo a Joaquín Jr. graduarse con honores, pienso en aquel día en la carretera cuando un joven me pidió aventón y resultó ser quien menos imaginaba. El hijo que apenas conocía, el hijo que me salvó, el hijo que me trajo de vuelta a casa. A veces, los caminos más difíciles son los que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.